El café se había enfriado en mi taza de viaje hacía 3 horas, pero seguía bebiéndolo a sorbos de todos modos. Cualquier cosa con tal de mantenerme alerta. 14 horas. Ese era el tiempo que llevaba en el Hospital St. Mary's, metido hasta los codos en cirugías y consultas de urgencia. Tenía 29 años y no recordaba la última vez que había dormido más de 4 horas seguidas. El agotamiento se había instalado en mis huesos, tan permanente como la delgada cicatriz en mi antebrazo izquierdo, resultado de un accidente con el bisturí durante mi residencia. Era martes por la noche, casi medianoche, cuando finalmente firmé la última historia clínica de mi paciente y cogí mi chaqueta de la sala de descanso del personal. El hospital siempre se sentía diferente a esa hora, más tranquilo. El caos diurno de las camillas traqueteando por los pasillos y las llamadas por megafonía para los médicos se había desvanecido en algo casi pacífico. Casi. Empujé las puertas de la salida de emergencia y salí a la noche de octubre. El frío de Boston me golpeó la cara de inmediato. Ese tipo de frío húmedo que se filtra a través de todas las capas de ropa que llevas puestas. El estacionamiento se extendía ante mí, medio vacío bajo las luces amarillas parpadeantes de seguridad que necesitaban ser reemplazadas desde hacía meses. Había estacionado en la esquina trasera, cerca del cobertizo de mantenimiento, porque había llegado a las 6:00 de la mañana, cuando los lugares más cercanos ya estaban ocupados por las enfermeras del turno de noche. Mi onda me esperaba en la distancia, una fiel compañera que había visto días mejores. La pintura estaba descolorida. Había una abolladura en la puerta del copiloto, donde alguien me había golpeado en el aparcamiento de un supermercado hacía 2 años, y la luz del motor llevaba 3 meses encendida, pero funcionaba. Eso era lo único que importaba. Había recorrido la mitad del asfalto cuando me di cuenta de que había olvidado mi paraguas en la sala. Una vez más, últimamente siempre se me olvidaban cosas. Las llaves, el teléfono para comer, los pequeños detalles que la gente normal recordaba sin pensar. El cielo se abrió sin previo aviso. La lluvia caía con tanta intensidad que apenas podía ver a 3 metros delante de mí. Octubre en Boston significaba un tiempo que cambiaba cada 5 minutos. Del sol al aguacero en un abrir y cerrar de ojos. Empecé a correr, con las llaves tintineando en el bolsillo de mi chaqueta y la bata ya empapada. La tela se pegaba a mi piel, fría e incómoda. El agua me corría por el cuello, me entraba por el cuello de la camisa y me bajaba por la espalda. Mis zapatillas golpeaban contra el pavimento mojado. Fue entonces cuando mi zapato se enganchó en algo. Quizás una grieta en el asfalto, quizás solo mi torpeza después de estar de pie durante 14 horas seguidas. Me torcí el tobillo, caí con fuerza. El impacto me dejó sin aliento. Primero mis rodillas golpearon el cemento, luego mis palmas rozaron el asfalto rugoso mientras intentaba recuperarme. El dolor se extendió por mis piernas, agudo e inmediato. Mi bata se rasgó en las rodillas. Sentí que la piel se me partía. Sentí el escozor de los cortes al abrirse. Me quedé allí, arrodillada en un charco en un aparcamiento vacío a medianoche. La lluvia caía sobre mi cuello y me empapaba el pelo. Me ardían las manos donde me había arañado. Me latían las rodillas y algo dentro de mí se rompió. No se rompió como un hueso al romperse. Se rompió como una presa que finalmente cede después de contener demasiada presión durante demasiado tiempo. Lloré. No fue el llanto silencioso y digno que se hace en el baño entre operaciones cuando se pierde a un paciente. No fueron las lágrimas controladas que se dejan escapar cuando se está solo en el coche después de un día especialmente duro. El llanto feo, el que viene de lo más profundo del pecho y se abre paso a la fuerza, lo quieras o no. Sollozos que me dolían en las costillas, lágrimas que se mezclaban con la lluvia hasta que ya no podía distinguir unas de otras. Todo mi cuerpo temblaba. 2 años. Habían pasado 2 años desde que la perdí. María Grimaldiro, 62 años. Reparación programada de la válvula Mitchell. Un procedimiento rutinario. Lo había hecho docenas de veces antes. El equipo quirúrgico había revisado todos los detalles esa mañana. Sus gráficos eran perfectos,
No había señales de alarma ni antecedentes preocupantes más allá del problema valvular que íbamos a solucionar. Todo salió según lo previsto hasta que dejó de hacerlo. Parada cardíaca repentina, sin previo aviso, sin razón aparente. Su corazón simplemente dejó de responder. En un momento los monitores pitaban constantemente, mostrando un ritmo normal. Al siguiente, el grito de la línea plana que todo cirujano teme. Hice todo lo correcto. Le apliqué descargas eléctricas. 1, 2, 3 veces. Le administré todos los fármacos que había en el libro. Epinefrina, atropina. Se los administré yo mismo cuando las enfermeras no fueron lo suficientemente rápidas. Comencé las compresiones torácicas hasta que me ardían los brazos y el sudor me goteaba en los ojos a pesar del frío del quirófano. El médico adjunto tomó el relevo cuando empecé a perder el control. Me temblaban demasiado las manos. Lo intentamos durante 40 minutos. 40 minutos luchando por su vida mientras su cuerpo se rendía poco a poco. Su piel perdía color y los monitores seguían emitiendo ese horrible sonido de línea plana que me perseguiría para siempre. Murió en mi mesa, bajo mis manos. Aunque se suponía que debía salvarla, la Junta de Revisión del hospital me exoneró. Lo calificaron de complicación imprevisible. Infarto agudo de miocardio secundario a una enfermedad coronaria no diagnosticada que no había aparecido en ninguna de sus exploraciones prequirúrgicas. No fue culpa mía, dijeron. No había nada que pudiera haber hecho de otra manera, me aseguraron. Las estadísticas les daban la razón. A veces los pacientes simplemente morían. A veces el corazón fallaba por razones que nadie podía predecir. A veces, ni siquiera el mejor cirujano del mundo podía salvar a alguien a quien simplemente le había llegado la hora. Pero eso no importaba. Ninguna lógica importaba. Ninguna de las estadísticas, ni las conclusiones de la Junta de Revisión, ni las palabras tranquilizadoras de mis colegas cambiaban la verdad fundamental. Seguía viendo su rostro cada vez que cerraba los ojos. Seguía sintiendo el peso de su falta de respiración. Seguía oyendo el sonido de la línea plana en mis sueños. Seguía despertándome a las 3:00 de la madrugada, repitiendo cada decisión que había tomado en ese quirófano, buscando el momento en el que podría haber hecho algo diferente. Había salvado a 43 pacientes desde que María murió. 43 corazones que siguieron latiendo porque sabía exactamente dónde cortar, dónde coser, cómo reparar lo que estaba roto. Había realizado procedimientos complejos que otros cirujanos no se atrevían a intentar. Había salvado a personas que no deberían haber sobrevivido. Me había labrado una reputación como uno de los mejores cirujanos cardiotorácicos de St. Mary's, a pesar de ser más joven que la mayoría de mis colegas. Pero nada de eso la borró. María Grimaldiro, 62 años. Madre, el mundo entero de alguien se esfumó porque no pude salvarla. Finalmente la lluvia amainó. Mis rodillas gritaron en protesta cuando finalmente me levanté. La sangre se filtraba a través de la tela rasgada de mi bata, mezclándose con el agua de lluvia. Cojé hasta mi Honda, busqué a tientas las llaves porque mis manos no dejaban de temblar, y me desplomé en el asiento del conductor. El agua goteaba de mi pelo sobre la tapicería. Mis manos dejaban manchas de sangre en el volante. Me quedé allí sentada durante mucho tiempo, con el motor apagado, solo respirando, solo tratando de recordar cómo ser una persona en lugar de un ser roto arrodillado en un aparcamiento. El trayecto a casa duró 20 minutos. Vivía en un pequeño apartamento en Dorchester, de un dormitorio apenas amueblado. Me había mudado allí después de que mis padres murieran en ese accidente de coche cuando yo tenía 19 años. Ahora solo quedábamos Tyler, mi hermano pequeño. Aunque con 23 años ya no era tan pequeño. Tenía su propia casa cerca de la Universidad de Boston, donde estaba terminando su carrera de economía. Hablábamos quizás una vez a la semana, pero nos enviábamos mensajes con más frecuencia. Era la única familia que me quedaba. La única persona en el mundo que recordaba cómo sonaba la risa de nuestra madre, que sabía que nuestro padre solía contar chistes malos durante la cena, que entendía lo que se sentía al perderlo todo de golpe y tener que seguir viviendo. En fin, aparqué en mi plaza asignada, cogí mi bolso
y subí 3 tramos de escaleras porque el ascensor estaba averiado otra vez. Mi apartamento olía a cerrado cuando abrí la puerta. Había olvidado sacar la basura antes de mi turno. Había olvidado abrir las ventanas. Había olvidado hacer muchas cosas porque mi cerebro estaba demasiado lleno de los corazones de otras personas como para recordar mi propia vida. Me quité la bata mojada en el baño y examiné mis rodillas raspadas en el espejo. Necesitarían limpieza, probablemente vendajes. Me metí bajo una ducha hirviendo hasta que mi piel se volvió rosada y el agua finalmente salió clara en lugar de teñida de sangre. Me puse un viejo suéter que había pertenecido a mi padre y unos leggings que tenían agujeros. Preparé un té de manzanilla que no bebí. Se quedó en la mesa de centro, con el vapor elevándose en la oscuridad de mi sala de estar. Me acurruqué en mi sofá de segunda mano, envuelta en una manta que olía a lavanda, como el detergente que siempre usaba. Me quedé mirando la pared hasta las 13 de la madrugada. No podía dormir. Nunca podía cuando la culpa era tan grande. A las 3:15 me rendí, cogí mi portátil de la mesa de centro y lo abrí. La luz azul de la pantalla me dañaba los ojos en la oscuridad. Mis dedos se movían en piloto automático, escribiendo la misma búsqueda que había escrito cada semana durante los últimos 2 años. Obituario de María Grimmel Dairo. La página se cargó. Lo leí de nuevo, aunque ya me sabía de memoria cada palabra, cada coma, cada letra mayúscula. María Teresa Grimaldiro, de 62 años, de Boston, falleció inesperadamente el 15 de octubre. Amada madre de Lucas, amiga devota de muchos, conocida por su espíritu generoso y su corazón cálido. María dedicó su vida a cuidar de los demás, a hacer voluntariado en la iglesia de Saint-Anonis y a apoyar a organizaciones benéficas locales. Todos los que la conocieron la echarán profundamente de menos. El funeral se celebró en la iglesia de Saint-Anonis y el entierro en el cementerio de Oakage. Fui a su funeral, me quedé de pie al fondo de la iglesia, donde nadie podía reconocerme. Observé a su familia llorar su pérdida desde la distancia. Vi a su hijo, un hombre de mi edad, con el pelo oscuro y los ojos aún más oscuros, de pie en el primer banco, con los hombros tan rígidos que parecían a punto de romperse. No lloró en ningún momento. Se quedó allí de pie, con el rostro impasible, mientras una persona tras otra se acercaba a darle el pésame que él claramente no quería. Me fui antes del entierro. No podía ver cómo bajaban su ataúd a la tierra. No podía afrontar lo que había hecho. Pero esa noche, mirando ese obituario por lo que parecía la 100ª vez, algo cambió. La dirección del cementerio Oakage aparecía en la parte inferior, a 40 minutos de Boston. Sabía que estaba allí desde el principio, pero nunca había ido. La idea se formó lentamente, como el amanecer tras una larga noche. Podía ir ahora mismo, antes de que empezara mi turno a las 8. Podía ver dónde estaba enterrada. Quizás decirle la disculpa que debería haberle pedido hace 2 años. Quizás encontrar un poco de paz. No me permití pensarlo demasiado. Pensar me llevaba a convencerme de que no debía hacerlo, a encontrar razones por las que era una mala idea, a quedarme paralizada por la culpa para siempre. Me puse unos vaqueros y un jersey limpio, haciendo una mueca de dolor cuando la tela rozó mis rodillas raspadas. Cogí mi chaqueta, metí el teléfono y las llaves en el bolso y salí de mi apartamento sin mirar atrás. Boston estaba tranquila a las 4 de la madrugada. Era una ciudad diferente a la que conocía durante el día. Las luces de la calle se reflejaban en el pavimento mojado, creando charcos de luz amarilla en la oscuridad. Pasaron algunos coches. Un hombre paseaba a su perro por la acera. El mundo parecía suspendido, esperando el sol. Me detuve en una tienda de comestibles abierta las 24 horas al salir de la ciudad. Las luces fluorescentes del interior eran dolorosamente brillantes después de la oscuridad. Un cajero agotado apenas me miró mientras pagaba las primeras flores que vi. Lirios blancos. Parecían apropiados, limpios, respetuosos. El tipo de flores que se llevan a la tumba de alguien cuando tú eres la razón por la que esa persona necesita una tumba. El trayecto hasta Oakage duró exactamente 38 minutos. Los conté.
Vi cómo la ciudad daba paso a los suburbios y luego a tramos de carretera bordeados de árboles desnudos. Octubre ya había despojado a la mayoría de ellos. Se alzaban como esqueletos contra el cielo antes del amanecer. Las puertas del cementerio estaban abiertas cuando llegué. No había nadie más allí, solo hileras e hileras de lápidas que se extendían bajo un cielo gris que prometía más lluvia más tarde. El terreno estaba impecablemente cuidado. El césped estaba cortado. Los caminos estaban barridos. Los árboles estaban plantados a intervalos regulares para proporcionar sombra durante los meses de verano. Conduje lentamente por el recinto, buscando la sección que figuraba en la esquela. La encontré cerca de un grupo de viejos robles que daban nombre al lugar. Aparqué el coche y salí, agarrando las llaves como si fueran a desaparecer si no las sujetaba con fuerza. Su lápida era de granito negro con letras doradas, sencilla, elegante. María Teresa Grimaldiro, querida madre. Las fechas de su nacimiento y su muerte. Nada sobre cómo murió. Nada sobre el cirujano que le falló. Nada sobre los 40 minutos de compresiones torácicas que no fueron lo suficientemente fuertes como para revivirla. Me arrodillé en la hierba. Estaba húmeda y fría, empapándome los vaqueros al instante. No me importaba. El dolor en mis rodillas raspadas se reavivó, pero lo ignoré. Lo siento, susurré. Mi voz se quebró al pronunciar las palabras. Siento mucho no haber podido salvarte. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Inadecuadas, patéticas, pero eran todo lo que tenía. Aparté las hojas muertas de la base de la lápida, coloqué con cuidado las flores en el jarrón de bronce incrustado en la piedra, tracé las letras de su nombre con los dedos, sintiendo los surcos tallados en el granito. No sé si puedes oírme. No sé si importa, pero pienso en ti todos los días. He salvado a mucha gente desde que moriste, a 43 personas. Pero ninguna de ellas borra lo que pasó. Ninguna de ellas te trae de vuelta. Y estoy tan cansada de llevar esta carga. Me quedé allí hasta que empezó a salir el sol, hasta que el cielo pasó de negro a gris y luego a naranja pálido en los bordes, hasta que se me entumecieron las rodillas y se me congelaron las manos y mis lágrimas se secaron, dejando marcas de sal en mis mejillas. Cuando finalmente me levanté para irme, algo se había aflojado en mi pecho. No era perdón, ni paz, pero era algo parecido. Una pequeña liberación, como un nudo que había estado apretado durante 2 años y que finalmente se había aflojado lo suficiente como para permitirme respirar. Le prometí que volvería, que esta no sería la última vez, que mantendría su tumba limpia y le llevaría flores frescas y me aseguraría de que alguien la recordara, además de las personas que la habían conocido en vida. Luego volví al hospital y comencé otro turno. Ese día salvé 3 vidas. Fui a casa y dormí 5 horas sin soñar con monitores en línea recta. Después de esa primera visita, no pude mantenerme alejada. La paz que había sentido en la tumba de María, por fugaz que fuera, fue el primer alivio que había experimentado en 2 años. Había algo en estar allí, hablar con ella, pedirle perdón en voz alta, en lugar de solo en mi cabeza a las 3 de la madrugada. Era importante. Así que volví el miércoles por la mañana, a las 6:11, antes de que empezara mi turno a las 8. Conduje los 38 minutos hasta el cementerio de Oakridge con flores frescas en el asiento del copiloto. El sol empezaba a salir, pintando el cielo de tonos rosados y dorados, tan hermoso que me dolía el pecho. Esta vez encontré su tumba fácilmente. Me arrodillé en la hierba, que estaba un poco más seca que durante mi primera visita, empapada por la lluvia. Quité las flores marchitas del jarrón de bronce, las sustituí por otras frescas y limpié la lápida con la manga de mi chaqueta hasta que el granito negro brilló. Volví, le dije. Mi voz sonaba débil en la inmensidad del cementerio, tal y como le prometí. Me quedé allí durante 20 minutos, lo suficiente para sentir esa misma sensación de alivio en el pecho. Luego conduje hasta el hospital y ese día realicé 2 operaciones. Ambos pacientes sobrevivieron. El miércoles siguiente volví a la misma hora, a las 6:00 de la mañana. Esta vez llevé rosas porque en la frutería se habían acabado los lirios. Le conté a María una operación especialmente difícil que había realizado el día anterior.
Un hombre de 70 años con un triple bypass. Había sobrevivido. Probablemente vería a sus nietos graduarse en el instituto. Ojalá hubiera podido hacer eso por ti, le susurré. Ojalá hubiera podido darte más tiempo. A la tercera semana, se había convertido en algo que necesitaba, un ritual que me daba estabilidad. Todos los miércoles al amanecer, me despertaba antes de que sonara el despertador, me duchaba rápidamente, cogía un café de la máquina del vestíbulo de mi edificio y me ponía en marcha. Los 40 minutos de trayecto se convirtieron en meditación. Era el momento de respirar antes de que el caos del hospital me consumiera. Variaba las flores, lirios blancos, rosas rosas, claveles amarillos. Una vez, iris morados, porque me recordaban al jardín de mi madre cuando era niño. Limpiaba la lápida, arreglaba las flores, hablaba con María sobre mi debilidad, sobre los pacientes que había salvado, sobre los que no había podido salvar, sobre el agotamiento que nunca abandonaba mis huesos. Me ayudó más de lo que esperaba. La culpa no desapareció, pero se convirtió en algo que podía soportar en lugar de algo que me aplastaba. Megan Foster fue la primera en notar el cambio. Habíamos hecho juntas la residencia de cirugía y acabamos en St. Mary's más o menos al mismo tiempo. Ella era cirujana ortopédica, brillante con los huesos y las articulaciones. Tomábamos café en la sala del hospital entre turnos y nos relajábamos juntas después de días especialmente duros. Fue durante una de esas pausas para el café, 3 semanas después de que empezara a visitar el cementerio, cuando me acorraló. Vale, ¿qué te pasa? Megan dejó su taza sobre la mesa entre nosotras y me miró a los ojos con la misma intensidad con la que probablemente examinaba las radiografías. Levanté la vista del teléfono, donde estaba leyendo las notas de los pacientes. ¿A qué te refieres? Pareces diferente, menos tensa. Estás durmiendo de verdad. Se nota que las ojeras no son tan oscuras. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa. ¿Has empezado terapia? ¿Tomas nueva medicación? ¿Has encontrado la religión? Me reí a pesar mío, nada de eso. Entonces, ¿qué? Porque sea lo que sea, sigue haciéndolo. Pareces más tú mismo que en meses. Quería decírselo. Casi lo hice. Pero, ¿cómo podía explicarle que había estado visitando la tumba de un paciente que había perdido hacía 2 años? ¿Que lo había convertido en un ritual semanal? Sonaba obsesivo. Quizás era obsesivo, pero me estaba ayudando. Así que no iba a dejar de hacerlo. Solo estoy trabajando en algunas cosas, le dije vagamente, tratando de cuidarme mejor. Megan levantó una ceja, pero no insistió. Eso era algo que apreciaba de ella. Sabía cuándo dejar las cosas pasar. Bueno, sea lo que estés haciendo, está funcionando. Ayer incluso le sonreíste a ese asistente tan molesto. Pensé que estaba alucinando. El doctor Patterson no es tan malo. Te pidió que volvieras a revisar las suturas de una cirugía que ya habías hecho perfectamente porque estaba aburrido y quería algo que criticar. Es exactamente así de malo. Volvió a coger su taza y dio un largo sorbo. ¿Vas a venir a la gala benéfica del mes que viene? ¿El gran evento de donantes del hospital? Probablemente no. Sabes que odio esas cosas. Vamos, Hannah. Comida gratis, barra libre. Puedes irte después de 1 hora y nadie se dará cuenta. Lo pensaré. Me lanzó una mirada cómplice que decía que no me creía ni por un segundo, pero dejó el tema. Terminamos nuestro café y volvimos a nuestros respectivos departamentos. Tenía programada una sustitución de válvula para las 2 de la tarde. El cuarto miércoles, llevé rosas blancas. Era principios de noviembre, hacía tanto frío que se me veía el aliento en el aire. Me había puesto una chaqueta más gruesa y me había enrollado una bufanda alrededor del cuello. El cementerio estaba precioso en otoño. Los árboles resplandecían con hojas rojas y naranjas. La niebla matinal se cernía sobre el terreno. Seguí con mi rutina. Quité las flores viejas. Coloqué otras nuevas. Limpié la lápida. Me senté en la hierba a pesar del frío que se filtraba a través de mis vaqueros. Se acercaba el aniversario. Le dije a María, han pasado 2 años desde que moriste, desde que te fallé. No sé si se hace más fácil. Todo el mundo dice que el tiempo lo cura todo,
pero creo que quizás solo te enseña a vivir con las cicatrices. Un pájaro cantaba en algún lugar cercano. El viento susurraba entre los robles. Por lo demás, silencio. Esa mañana me quedé más tiempo de lo habitual, casi 40 minutos. No quería irme. Había algo tranquilo en ese lugar, algo que me permitía respirar como en ningún otro sitio. Cuando finalmente me levanté para irme, tenía las piernas entumecidas por estar sentado al frío. Me estiré, haciendo una mueca de dolor cuando mis rodillas protestaron. Me giré para volver a mi coche. Fue entonces cuando vi el todoterreno, negro, de aspecto lujoso, aparcado a unos 50 metros, cerca de otro grupo de tumbas. No lo había visto cuando llegué. Debía de haber llegado mientras yo estaba absorto en mi conversación con la lápida de María. No le di mucha importancia. Había otras personas visitando a sus seres queridos. Era lógico que hubiera otros coches. Me subí a mi Honda, arranqué el motor y lo dejé calentar un minuto antes de ponerme en marcha. El miércoles siguiente llovió. Un aguacero torrencial que comenzó en el momento en que salí de mi edificio de apartamentos. Me quedé allí de pie, con las llaves en la mano, mirando el cielo oscuro, debatiéndome entre saltarme la visita por primera vez desde que había empezado, pero sabía que no lo haría. No podía. Romper la rutina me parecía mal, como si estuviera fallando a María otra vez. Así que cogí mi chaqueta con capucha, la que se suponía que era impermeable, pero tenía goteras en las costuras, y conduje hasta el cementerio de todos modos. Llovía tanto que apenas podía ver la carretera. Tuve que reducir la velocidad a 30 km/h en la autopista. Lo que debería haber sido un trayecto de 38 minutos me llevó casi una hora. Esta vez paré en otra tienda de comestibles, una que abría temprano. No tenían las flores que solía comprar. Acabé comprando rosas. No eran mi primera opción, pero tendrían que servir. El cementerio estaba desierto cuando llegué. Por supuesto que lo estaba. Cualquier persona en su sano juicio estaría en casa, en la cama, y no conduciendo bajo una tormenta para hablar con una lápida. Pero hacía tiempo que había dejado de fingir que estaba en mi sano juicio con respecto a esto. Aparqué cerca de la sección de María, apagué el motor, me quedé allí sentada un momento, observando cómo la lluvia golpeaba mi parabrisas. Respiré hondo, cogí las rosas y salí del coche. El agua empapó mi chaqueta, supuestamente impermeable, en cuestión de segundos. La lluvia me corría por el cuello, me pegaba el pelo al cráneo y me empapaba los vaqueros, que se volvían pesados y fríos. Caminé con dificultad por la hierba, con los zapatos chapoteando a cada paso. La tumba de María parecía solitaria en medio de la tormenta. Las flores que había dejado la semana pasada estaban destrozadas por la lluvia. Me arrodillé en el barro, sin importarme ya mantenerme seca. Ya estaba empapada. Perdona por las rosas, dije, alzando la voz para que se me oyera por encima del aguacero. Se habían quedado sin lirios. Parece que hoy todo el mundo está comprando flores. Saqué las flores muertas del jarrón, las dejé a un lado y arreglé las rosas nuevas con cuidado, a pesar de tener los dedos entumecidos. Luego me arrodillé allí, bajo la lluvia torrencial, y dejé que afloraran todos los sentimientos que había reprimido durante toda la semana. Estoy tan cansada, María, tan cansada de llevar esta carga, de sentir que te he fallado. Sé que probablemente no querrías que me torturara así, pero no puedo evitarlo. No puedo dejarlo ir. La lluvia seguía cayendo. Un trueno retumbó en la distancia. No sé cuánto tiempo permanecí así. El tiempo suficiente para que se me entumecieran las rodillas. El tiempo suficiente para que el frío se me metiera en los huesos. El tiempo suficiente para que, cuando por fin oí pasos acercándose por el barro, al principio no reaccionara. Entonces, una sombra se cernió sobre mí. Levanté la vista lentamente, con la lluvia goteándome en los ojos. Un hombre estaba de pie a mi lado, alto, con el pelo oscuro peinado hacia atrás por la lluvia, vestido con un caro traje negro que, de alguna manera, seguía impecable a pesar de la tormenta. Llevaba un paraguas enorme, de los que pueden cobijar a 3 personas, pero no me ofrecía compartirlo. Se limitaba a quedarse allí,
mirándome con unos ojos tan oscuros que casi parecían negros, tan intensos que me hicieron latir el corazón con fuerza. Me quedé paralizada. Mi mano seguía sobre la lápida de María, con los dedos presionados contra el frío granito. ¿Cómo la conocías? Su voz era tranquila, controlada, pero había algo detrás de ella, algo agudo. Debería haberme levantado. Debería haber dicho algo, pero mi cerebro se había bloqueado porque lo reconocí. No era exactamente su rostro, pero sabía quién era. El hombre del funeral, el que estaba en el primer banco con los hombros rectos como el hierro. Su hijo. Yo. Mi voz salió apenas como un susurro. Me aclaré la garganta y lo intenté de nuevo. Yo era su médico. Su expresión no cambió. Siguió mirándome con esos ojos oscuros e indescifrables. Su médico. Sí. Finalmente me obligué a levantarme. Aunque me temblaban las piernas por el frío o el miedo, o por ambos, yo era su médico. Antes de que ella... No pude terminar la frase. Antes de que ella muriera, antes de que yo la dejara morir, antes de que fallara en salvarla. Me estudió durante un largo momento. La lluvia seguía cayendo a nuestro alrededor. Ahora estaba temblando. Los dientes empezaban a castañearme, pero no podía apartar la mirada de él. «Vienes aquí a menudo», dijo. No era una pregunta, era una afirmación. Yo... ¿Cómo lo sabía? ¿Me había visto antes? Es la primera vez que viene con lluvia. Algo brilló en sus ojos, demasiado rápido para identificarlo. Deberías salir de la tormenta. Te pondrás enferma. Luego se dio la vuelta y se alejó. Así, sin más. No se presentó. No me preguntó mi nombre. No me preguntó por qué había estado visitando la tumba de su madre todas las semanas durante un mes. Me quedé allí paralizada, viéndolo desaparecer bajo la lluvia, viéndolo subir a ese SUV negro que había visto la semana pasada, viéndolo alejarse sin mirar atrás. Mi corazón latía con fuerza, mis manos temblaban, y ya no era por el frío. Volví tambaleándome a mi coche, empapada, arranqué el motor con los dedos temblorosos, puse la calefacción a toda potencia, pero no podía dejar de temblar. Él sabía que venía aquí a menudo, lo que significaba que me había visto antes. Me había estado observando, siguiéndome, o también venía aquí a visitar a su madre, y nunca nos habíamos cruzado hasta hoy. Debería haberle preguntado su nombre. Debería haberme explicado mejor. Debería haber hecho algo más que quedarme allí parada como una idiota mientras él me miraba con esos ojos oscuros y perspicaces. Cuando llegué a mi apartamento, temblaba tanto que apenas podía meter la llave en la cerradura. Me quité la ropa mojada, me metí bajo una ducha hirviendo hasta que recuperé la sensibilidad en los dedos, me puse ropa seca y preparé té, que esta vez sí me bebí. Pero no podía dejar de pensar en él, en la forma en que me había mirado, en la intensidad controlada de su voz cuando me preguntó cómo la conocía, en el hecho de que se hubiera marchado sin exigir respuestas, sin acusarme de nada, sin revelar si sabía lo que le había pasado a su madre. Llamé al hospital para decir que estaba enferma, les dije que tenía migraña. Pasé el resto del día en mi sofá, envuelta en mantas, incapaz de dejar de repasar ese encuentro en mi cabeza. A la mañana siguiente, me desperté con el zumbido de mi teléfono. Era un mensaje de Megan. «¿Estás bien? Recursos Humanos dijo que llamaste para decir que estabas enferma. No es propio de ti». Me quedé mirando el mensaje durante un buen rato antes de responder. «Estoy bien, solo necesitaba un día. Mañana iré al trabajo». Ella respondió de inmediato. «¿Quieres que te traiga sopa? Salgo a las 6 p.m. Estoy bien, pero gracias». No estaba bien, pero no sabía cómo explicar lo que me pasaba. No sabía cómo expresar con palabras el miedo que se había instalado en mi pecho. El miedo a que el hijo de María supiera exactamente quién era yo. Sabía que yo era el cirujano que no había podido salvar a su madre y que aquel encuentro bajo la lluvia no había sido casual en absoluto. No volví al cementerio el miércoles siguiente. Me dije a mí mismo que era porque tenía programadas varias operaciones seguidas. Me dije a mí mismo que necesitaba un descanso de la rutina, pero la verdad era más simple y más patética. Tenía miedo. Miedo de volver a encontrarme con él.
Miedo de esos ojos oscuros que parecían atravesarme, miedo de lo que pudiera saber. Megan notó mi distracción durante una intervención el jueves por la tarde. La estaba ayudando en una compleja reconstrucción de rodilla. Mis manos, normalmente firmes, torpemente manejaban los retractores. ¿Estás bien?, me preguntó, mirándome por encima de la mascarilla quirúrgica. Estoy bien, solo cansada. Seguro, porque llevas toda la semana distraída. ¿Quieres ir a cenar después de esto? Hablar de lo que sea que esté pasando. Mañana no puedo madrugar. No era mentira. Tenía programada una cirugía temprano, pero tampoco quería hablar del hombre del cementerio. No quería explicar por qué había estado visitando la tumba de mi paciente fallecido todas las semanas. No quería ver el juicio en los ojos de Megan. El jueves siguiente por la noche, todo cambió. Estaba terminando el papeleo en la sala de médicos cuando sonó mi busca personas. Trauma 3. Herida de bala. Todo el mundo a sus puestos. Corrí. Eso es lo que se hace cuando te llaman para un trauma. No caminas, no piensas, solo corres. El servicio de urgencias era un caos cuando llegué. Los paramédicos empujaban una camilla a toda velocidad. Había sangre por todas partes. Las enfermeras gritaban. El médico de guardia daba órdenes a gritos. Hombre de aproximadamente 30 años. Una única herida de bala en el abdomen. Herida de entrada en el cuadrante inferior derecho. Sin herida de salida. Presión arterial descendiendo, frecuencia cardíaca 130 y subiendo. Me puse los guantes y me acerqué al paciente. Tenía la cara pálida, los labios azulados. Estaba entrando en shock. Teníamos que actuar rápido. Ponedle oxígeno. Ahora llamad a anestesia. Necesito 4 unidades de O negativo listas. El equipo quirúrgico se movilizó con falta de práctica. En cuestión de minutos, lo teníamos preparado y anestesiado. Hice la incisión, encontré la bala alojada cerca del hígado, la extraje con cuidado, reparé el daño, suturé los vasos sanguíneos que sangraban y trabajé durante 3 horas seguidas hasta que sus signos vitales se estabilizaron. Viviría a duras penas, pero viviría. No fue hasta que lo trasladamos a la UCI que miré su historial. Anthony Pellegrini, 32 años, sin familiares cercanos registrados, y un policía apostado fuera de su habitación, haciendo preguntas sobre afiliaciones a pandillas. Se me revolvió el estómago. Sabía que ese nombre significaba algo. Sabía que estaba relacionado con el crimen organizado. Pero había hecho mi trabajo. Le había salvado la vida. Eso fue lo que hice. No juzgué, no hice preguntas, solo operé. 3 días después, Anthony estaba lo suficientemente estable como para ser trasladado a una habitación normal, aunque seguía bajo custodia policial. Lo revisé durante las rondas, manteniendo mis visitas breves y profesionales. Se estaba recuperando bien. Probablemente le darían el alta en una semana. Esa tarde, terminé mi última cirugía alrededor de las 4 horas, agotado, hambriento, sin más deseo que ir a casa y dormir. Caminé con dificultad hasta el aparcamiento, con las llaves ya en la mano. Fue entonces cuando lo vi. El SUV negro aparcado justo al lado de mi Honda, el mismo del cementerio. Mi corazón se detuvo y luego empezó a latir a toda velocidad. Reduje el paso, debatiéndome entre dar media vuelta y volver dentro. Llamar a seguridad. Hacer cualquier cosa menos caminar directamente hacia el vehículo que sabía que le pertenecía. Pero entonces se abrió la puerta del conductor. Él salió. El mismo traje caro, los mismos ojos oscuros, la misma presencia que hacía que el aire se sintiera más pesado. Doctor Collins, dijo sin preguntar. Sabía mi nombre. Me quedé paralizada a 1,5 metros de mi coche. ¿Cómo sabe quién soy? Me dedico a saber cosas. Acortó la distancia entre nosotros en 2 zancadas. No era amenazante, solo directo. ¿De qué tenemos que hablar? De Anthony, mi primo, el hombre al que operaste hace 3 días. Por supuesto. Por supuesto, Anthony era pariente suyo, porque mi vida aparentemente había decidido convertirse en una serie de coincidencias cada vez más incómodas. Tu primo está bien, se recuperará por completo. Lo sé. El personal de enfermería me ha mantenido informado. Me estudió el rostro con la misma intensidad que recordaba del cementerio.
Le has salvado la vida. Ese es mi trabajo. No todos los médicos habrían trabajado tan duro con alguien como Anthony. Alguien a quien la policía esperaba para arrestar en cuanto despertara. Trato a todos mis pacientes por igual. Señor Grimaldiro, Lucas Grimaldiro, el nombre me golpeó como un puñetazo. El hijo de María, lo sabía, por supuesto, pero oírselo decir en voz alta lo hizo real. Veo que lo recuerdas, dijo en voz baja. A tu madre. Yo estaba allí cuando ella... No pude terminar la frase. Lo sé. Lo investigué después de verte en su tumba. Encontré los registros quirúrgicos. Leí las conclusiones de la Junta de Revisión. Entendí lo que pasó. Se me cerró la garganta. Él lo sabía. Sabía que yo era el cirujano que no había podido salvar a su madre. Y ahora estaba delante de mí, en el aparcamiento del hospital, hablando de cómo había salvado a su primo. Lo siento, susurré. Siento mucho lo de tu madre. ¿Por qué vas allí todos los miércoles por la mañana? ¿Por qué visitas su tumba? Porque le fallé. Porque pienso en ella todos los días. Porque necesito pedirle perdón, aunque no pueda oírme. Lucas se quedó callado durante un largo rato. Entonces, inesperadamente, dijo que ella no había sufrido. ¿Qué? Cuando murió. Me dijiste en el cementerio que fue rápido, que no sufrió. Apretó la mandíbula. Yo estaba en Chicago cuando ocurrió. Un viaje de negocios que no podía posponer. Cuando regresé, ella ya se había ido. Nunca pude despedirme. Nunca pude agradecerle todo lo que hizo por mí. He estado cargando con esa culpa durante 2 años. Eso no es lo mismo, ¿verdad? Tú te culpas por no haberla salvado. Yo me culpo por no haber estado allí. Ambos cargamos con algo que no podemos arreglar. Sacó algo del bolsillo de su chaqueta. Una tarjeta de visita, negra con letras doradas, solo un número de teléfono. Si alguna vez necesita algo, Dr. Collins, cualquier cosa, llámeme. ¿Por qué iba a necesitar llamarle? Porque salvó la vida de mi prima cuando no tenía por qué hacerlo. Porque visita la tumba de mi madre todas las semanas y le lleva flores. Porque las personas que hacen esas cosas merecen tener a alguien que cuide de ellas. Me puso la tarjeta en la mano. Gracias por intentar salvarla, por no rendirte. Luego se dio la vuelta y regresó a su todoterreno. Se subió, se marchó y me dejó allí de pie, con una tarjeta de visita en la mano, tratando de asimilar lo que acababa de pasar. Me había dado las gracias. El hijo de la mujer a la que yo había fallado me acababa de dar las gracias. Me metí en mi coche, con las manos temblorosas, y me quedé allí sentada durante mucho tiempo. La tarjeta pesaba en mi mano. Debería tirarla. No debería querer tener nada que ver con Lucas Grimmel, su familia o el mundo en el que se movían, en el que sus primos acababan muertos a tiros bajo custodia policial. Pero no la tiré. La guardé en mi cartera. Me dije a mí misma que era solo porque sería descortés tirarla inmediatamente. Me dije a mí misma que nunca llamaría a ese número. Conduje hasta casa, preparé la cena. No comí. Me tumbé en la cama mirando al techo hasta las 3 de la madrugada. Finalmente me levanté, cogí mi portátil y busqué su nombre correctamente esta vez, en lugar de limitarme a leer la necrológica de su madre. Lucas Grimmel Dyro, empresario, propietario de varias empresas legítimas, inmobiliarias, restaurantes, importación y exportación. Pero bajo la superficie, rumores, conexiones con el crimen organizado, la familia Grimaldo, la mafia italiana de Boston, disputas territoriales, violencia manejada de forma silenciosa y eficiente. Debería haber estado aterrorizada. Debería haber informado a alguien del encuentro. Debería haberme mantenido alejada de todo lo relacionado con ese mundo. En cambio, pensé en cómo se había visto cuando dijo que su madre no había sufrido, en el dolor de sus ojos, que coincidía con el mío, en el hecho de que me había dado las gracias en lugar de culparme. 2 días después, volví al cementerio. Era temprano por la mañana y el cielo gris amenazaba lluvia. Esta vez llevé rosas blancas y me arrodillé frente a la tumba de María, como siempre hacía. Tu hijo vino a verme, le dije. Lucas, no es como me lo esperaba. Me dio las gracias. Aunque no pude salvarte, me dio las gracias.
El viento susurraba entre los robles. Un pájaro cantaba en la distancia. No sé qué hacer con eso, admití. No sé qué significa todo esto, pero quería que supieras que tu hijo es un buen hombre a pesar de todo lo demás. Es bueno. Me quedé allí durante 20 minutos. Luego conduje hasta el hospital y comencé otro día de operaciones. Salvé 2 vidas, no perdí ninguna. La tarjeta se quedó en mi cartera. No llamé, pero tampoco la tiré. Lucas me llamó 2 días después. Estaba revisando los informes postoperatorios cuando sonó mi móvil. Número desconocido. Casi no contesto, pero algo me hizo descolgar. Doctor Collins, soy Lucas Grimaldiro. Su voz al teléfono sonaba diferente, más suave, menos cautelosa que en el aparcamiento. Señor Grimaldro, dejé el bolígrafo con el corazón ya acelerado. ¿Le pasa algo a Anthony? Anoni está bien. De hecho, mañana le dan el alta. En contra del consejo médico, pero es su decisión. Una pausa. Le llamaba para ver si le apetecía cenar conmigo esta noche, si está libre. Debería haber dicho que no. Debería haber puesto una excusa sobre estar de guardia o estar demasiado ocupada o cualquier otra cosa. Pero en cambio me oí decir, ¿dónde? Hay un restaurante en el extremo norte, Bella. ¿Lo conoce? Puedo encontrarlo. A las 7 minutos. Reservaré una mesa a mi nombre. Colgó antes de que pudiera cambiar de opinión. Me quedé allí sentada mirando mi teléfono, preguntándome en qué acababa de meterme. Megan me acorraló en el salón 20 minutos más tarde. Vale, has estado rara toda la semana y ahora estás sonriendo a tu teléfono. ¿Qué pasa? Nada. Solo una cena. Una cena. Levantó ambas cejas. ¿Con quién? Con alguien que conocí hace poco. Hannah Collins tiene una cita. Avisan a los medios de comunicación. Sonrió. Me alegro por ti. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una cita de verdad? Hace 2 años. No es una cita, solo una cena. Claro, solo una cena con alguien que te hace sonreír al mirar tu teléfono. Cogió su café. Ponte algo bonito y envíame un mensaje cuando llegues a casa para saber que estás viva. No le dije con quién era la cena. No le dije nada más. Acabé mi turno, fui a casa y me quedé delante del armario durante 20 minutos tratando de decidir qué ponerme. Al final me decidí por unos pantalones negros y un jersey color crema. Sencillo, profesional, sin parecer demasiado esmerada. Me dejé el pelo suelto, me maquillé mínimamente, cogí mi chaqueta y las llaves. Bella estaba escondido en una tranquila calle lateral del North End de Boston, el barrio italiano de la ciudad. Pequeño, elegante, el tipo de lugar que no hacía publicidad porque no la necesitaba. El maître me recibió en la puerta. El doctor Collins, señor Grimaldiro, le está esperando. Me condujo a través del comedor principal hasta una zona privada en la parte trasera. Más tranquila, más íntima. Lucas se levantó cuando me vio, abrochándose la chaqueta del traje con un gesto que parecía automático. Gracias por venir, gracias por invitarme. Me senté en la silla que me había acercado, sintiéndome incómoda, fuera de lugar. Es un restaurante precioso. Es de mi familia. Bueno, lo lleva mi tía, pero las recetas son de mi madre. Se sentó frente a mí y por primera vez vi algo más que intensidad en sus ojos. Dulzura, dolor. Solía cocinar aquí los fines de semana. Decía que eso la mantenía conectada con sus raíces. Apareció un camarero con el vino, sirvió 2 copas sin preguntar y luego desapareció. Lucas levantó ligeramente su copa. Por mi madre y por el médico que intentó salvarla. No supe qué decir, así que solo levanté mi copa y di un sorbo. El vino era rico, suave, probablemente caro. Háblame de ella, dije en voz baja. ¿De tu madre? No como paciente, como persona. Lucas se recostó en su silla con la copa de vino en una mano. Era terca. Se negaba a bajar el ritmo, incluso cuando su salud empezó a deteriorarse. Decía que tenía demasiado que hacer, demasiada gente que la necesitaba. Sonrió levemente. Era voluntaria en la iglesia. Organizaba campañas de recogida de alimentos para los refugios de personas sin hogar. Se aseguraba de que todos los niños del barrio tuvieran regalos de Navidad. Parece maravillosa. Era la mejor persona que conocía, la única que podía hacerme sentir humano a pesar de... Se cayó.
pareció reconsiderar sus palabras. A pesar de la vida que llevo, ¿qué vida es esa exactamente? Una de la que probablemente no debería formar parte. Dr. Collins. Hannah, si vamos a cenar juntos, puedes llamarme Hannah. Hannah. Probó mi nombre, pronunciando cuidadosamente las sílabas. Mi familia es complicada. Lo ha sido durante generaciones. Los negocios legítimos son reales. El restaurante, las propiedades inmobiliarias. Pero hay otras empresas que heredé cuando mi padre murió hace 10 años. Te refieres al crimen organizado. Yo me refiero al poder, al territorio, a las obligaciones de las que no puedo escapar aunque quisiera. Sus ojos oscuros se encontraron con los míos. Por eso no debería haberte invitado aquí. Por eso probablemente deberías terminarte el vino y marcharte. Pero tú me lo pediste y yo vine. Así que quizá deberías decirme por qué. Se quedó callado durante un largo rato. El camarero regresó con comida que no recordaba haber pedido. Pasta con hierbas frescas, pan que olía de maravilla. Ambos nos servimos en silencio. Mi madre habló de ti, dijo Lucas finalmente. No mencionó tu nombre, pero habló de la joven cirujana que le asignaron su caso. Dijo que tenías ojos bondadosos, que le explicaste todo con cuidado y la hiciste sentir segura. Se me hizo un nudo en la garganta. Ojalá hubiera podido salvarla. Yo también, pero no es por eso por lo que estás aquí. Dejó el tenedor sobre la mesa. Vienes a su tumba todas las semanas, le traes flores, limpia la lápida. Salvaste a mi primo cuando podrías haberlo dejado morir en la mesa de operaciones y nadie lo habría cuestionado. No juzgas, no exiges nada, solo te preocupas. ¿Es eso tan inusual en mi mundo? Sí, volvió a coger su copa de vino. No he conectado con nadie desde que ella murió. No he querido hacerlo. Pero entonces te vi arrodillada bajo la lluvia hablando con su tumba y algo cambió. Lucas, no sé qué esperas de esta cena, pero yo no espero nada. Solo quería compartir una comida con alguien que entiende lo que es llevar una culpa que no puedes quitarte de encima. Su teléfono vibró sobre la mesa. Él lo miró, frunció el ceño y lo silenció. Cuéntame sobre tu vida, Hannah, fuera del hospital. Y eso hice. Le conté que había perdido a mis padres cuando tenía 19 años, que había criado a Tyler mientras terminaba la carrera de medicina, las largas jornadas y el agotamiento, y como toda mi identidad se había centrado en salvar vidas. Hablamos durante la cena, luego durante el postre y luego durante el café. La conversación fluyó con más facilidad de lo que debería. Hizo preguntas que demostraban que realmente estaba escuchando. Compartió historias sobre su madre que me hicieron reír. Mencionó a su tía que regentaba el restaurante y a su primo Anthony, que al parecer era famoso por meterse en líos. Ha sido arrestado 4 veces, dijo Lucas con algo que podría haber sido afecto. Nunca aprende, pero es de la familia. La familia lo es todo para ti. Es todo lo que me queda. Cuando llegó la cuenta, Lucas pagó a pesar de mis protestas. Me acompañó al coche como un caballero de otra época. El aire nocturno era frío, mi aliento era visible. Gracias por esto, le dije, buscando torpemente las llaves. Por la cena, por hablar de tu madre. Me ha ayudado. Deberíamos repetirlo la semana que viene. A la misma hora, Lucas, no creo. Solo una cena. Nada más, lo prometo. Se acercó más, sin tocarme, pero lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir su calor. Sé que esto es complicado. No, no deberías estar cerca de mí, pero me gustaría volver a verte. Cada pensamiento racional en mi cabeza gritaba que dijera que no, que me alejara de este hombre y de cualquier oscuridad que lo rodeaba. Pero allí de pie, en la fría noche de Boston, mirando a unos ojos que reflejaban el mismo dolor y soledad que yo sentía, no pude negarme. De acuerdo, la semana que viene. Sonrió, sonrió de verdad. Su rostro pasó de ser duro y peligroso a algo casi infantil. La semana que viene, entonces. Conduce con cuidado, Hannah. Me metí en el coche, arranqué el motor y lo vi alejarse hacia el restaurante por el retrovisor. Me temblaban las manos, no por miedo, sino por la expectación. Cuando llegué a casa, le envié un mensaje a Megan
tal y como le había prometido. Llegué bien. La cena estuvo bien. Ella respondió inmediatamente. Solo bien. Mañana quiero detalles. No le di detalles. No le conté que había cenado con un hombre relacionado con el crimen organizado. No mencioné que había aceptado volver a verlo. Me fui a la cama y me quedé despierta pensando en la sonrisa de Lucas y en la forma en que había pronunciado mi nombre. El miércoles siguiente volví al cementerio. Encontré a Lucas allí, de pie junto a la tumba de su madre con rosas frescas, blancas, igual que las mías. Seguimos encontrándonos aquí, dijo sin darse la vuelta. Parece que se está convirtiendo en una costumbre. Me arrodillé a su lado y dejé mis flores junto a las suyas. ¿Tú también vienes todas las semanas? Cuando puedo. El trabajo no siempre me lo permite. Se agachó y trazó el nombre de su madre en la lápida. Gracias por anoche, por escucharme. Gracias por invitarme. Nos quedamos allí juntos durante 20 minutos, sin hablar, simplemente compartiendo nuestro dolor. Cuando finalmente nos levantamos para marcharnos, Lucas me cogió de la mano. El mismo restaurante, a la misma hora esta semana. Eres persistente. Sé lo que quiero, Hannah, y quiero conocerte mejor. Me soltó la mano, se dirigió a su todoterreno, se marchó y me dejó allí de pie, con el corazón acelerado y la certeza de que me estaba metiendo en algo que no entendía del todo, pero fui de todos modos. Esa noche, y la semana siguiente, y la semana después de esa, 6 cenas se convirtieron en algo que esperaba con más ganas de las que quería admitir. La llamada llegó a las 2:00 de la madrugada. Estaba profundamente dormida cuando mi teléfono empezó a vibrar en la mesita de noche, sacándome de sueños que no recordaría. Lo busqué a tientas en la oscuridad, entrecerrando los ojos para ver la pantalla. Número desconocido. Estuve a punto de rechazarla, pero algo me hizo contestar. Quizás el instinto, quizás la parte de mí que siempre fue médico, siempre de guardia, siempre lista para las emergencias. Hola, Hannah. La voz de Tyler temblorosa, aterrorizada. Hannah, necesito ayuda. Me incorporé tan rápido que me dio un mareo. Tyler, ¿qué pasa? ¿Estás herido? Estoy en la comisaría. Dicen que les debo dinero. Mucho dinero. Estos tipos vinieron a mi apartamento y me dijeron que si no pago $20,000 mañana, van a... Su voz se quebró. Hannah, tengo miedo. Mi corazón se detuvo. $20,000. ¿Qué hiciste? Solo fue una partida de póker. Algunos chicos de la escuela dijeron que era informal, solo por diversión. Pero no fue informal y yo seguía perdiendo. Y me dijeron que se lo podía devolver más tarde. Pero ahora lo quieren todo de golpe y yo no lo tengo. Las palabras salían precipitadamente, con pánico. Lo siento mucho. Lo siento mucho. No quería que pasara esto. Cerré los ojos, tratando de pensar con claridad a pesar del miedo. ¿Quiénes son estas personas, Tyler? No lo sé. Rusos, creo. Uno de ellos tenía acento. Hannah, ¿qué hago? Rusos. Inmediatamente pensé en la Bratva, la red de crimen organizado ruso sobre la que había leído mientras investigaba a Lucas. Esto era malo, esto era muy malo. Vale, escúchame. ¿Te han hecho daño? No, pero dijeron, respiró temblorosamente. Dijeron que si no tenía el dinero el viernes, me romperían las piernas, o quizá algo peor. El viernes. Eso nos daba 48 horas. Tenía $8,000 en mi cuenta de ahorros. Dinero que había estado ahorrando durante años, apenas llegando a fin de mes para poder ahorrar algo. El banco no me concedería un préstamo. Ya había intentado pedir un préstamo para comprar un coche el año pasado y me lo habían denegado debido a mi deuda estudiantil. No tenía familia con dinero. No tenía a nadie a quien pedir ayuda, excepto a mí misma. Tenía la tarjeta de Lucas en mi cartera. La había guardado allí durante 5 semanas, diciéndome a mí misma que nunca la usaría. Quédate en la comisaría hasta que te echen. Luego ve directamente a casa y cierra la puerta con llave. No se la abras a nadie. Yo pensaré en algo. Hannah, lo siento mucho. Lo sé. Solo mantente a salvo. Te llamaré en unas horas. Colgué. Me quedé sentada en la oscuridad de mi habitación, con el corazón latiéndome con fuerza y las manos temblorosas. $20,000. 48 horas. Las piernas de mi hermano pequeño,
quizás su vida. Saqué mi cartera y encontré la tarjeta de visita de Lucas, negra con números dorados. La miré fijamente durante un buen rato. Eran las 3:00 de la madrugada. Era una locura llamar a alguien a esa hora, pero la voz aterrada de Tyler seguía resonando en mi cabeza. Marqué antes de poder cambiar de opinión. Lucas respondió al segundo tono. Su voz estaba alerta. No había rastro de sueño. Hannah, siento llamarte tan tarde. Necesito ayuda. Las palabras salieron entrecortadas. Es mi hermano. Está en problemas. ¿Dónde estás? En casa. Pero Tyler está en la comisaría de Cambridge. Se ha metido en una deuda de juego con unos rusos y le amenazan con hacerle daño si no paga $20,000 antes del viernes. Silencio al otro lado del teléfono. Entonces estaré en tu apartamento en 20 minutos. Envíame la dirección por mensaje. Lucas, no puedo pedírtelo. No me lo estás pidiendo. Te lo estoy ofreciendo. Envíame la dirección. Colgó. Me quedé allí sentada con el teléfono en la mano, preguntándome qué acababa de hacer. Pero la seguridad de Tyler era más importante que mi orgullo o mi miedo a deberle un favor a Lucas Grimmel. Le envié mi dirección por mensaje de texto y luego me apresuré a arreglarme. Me cambié el pijama por unos vaqueros y un jersey. Me recogí el pelo en una coleta y estuve paseándome por el salón durante 18 minutos hasta que vi aparecer los faros de un coche frente a mi edificio. El SUV negro se estacionó enfrente. Lucas salió, todavía vestido con traje a pesar de la hora. Le abrí la puerta antes de que pudiera llamar al timbre. Gracias por venir. Entró y echó un vistazo rápido a mi pequeño apartamento. Cuéntame todo. Y eso hice. Le conté sobre la llamada de Tyler, la partida de póker, las amenazas. Lucas escuchó sin interrumpir, con una expresión cada vez más sombría a medida que le contaba los detalles. ¿Cuánto puedes cubrir tú?, me preguntó cuando terminé. 8,000. Es todo lo que tengo ahorrado. Yo me encargaré del resto. Lucas, no puedo aceptar $12,000 de ti. No los estás aceptando. Estás aceptando ayuda. Sacó su teléfono, hizo una llamada, habló rápidamente en italiano con quien quiera que respondiera. Luego colgó y me miró. La deuda estará saldada mañana al mediodía. Tyler estará a salvo. Sentí que me temblaban las rodillas, así, sin más. Así, sin más. Se acercó, lo suficiente como para que pudiera ver la preocupación en sus ojos oscuros. Pero Hannah, tienes que entender algo. Esta gente no olvida. Aunque se haya pagado la deuda, tu hermano tiene que mantenerse alejado de cualquier tipo de juego, de cualquier cosa que pueda volver a ponerlo en su punto de mira. Lo hará, me aseguraré de ello. Bien. Lucas dudó, luego extendió la mano y me colocó un mechón de pelo detrás de la oreja. El gesto fue tan suave que me dejó sin aliento. Deberías haberme llamado antes. No quería deberte nada. No me debes nada. Esto es lo que hacen las personas que se preocupan por los demás. Se ayudan. Su mano se quedó cerca de mi cara. Pero si te hace sentir mejor, podemos decir que estamos en paz por haberle salvado la vida a Anony. Esto vale mucho más que esa operación. Para mí, la vida de Anony no tiene precio. Así que, sí, estamos en paz. Dio un paso atrás. Volvió a mantener la distancia profesional. Duerme un poco. Llama a tu hermano por la mañana y dile que todo está solucionado. Y Hannah, sí, no más partidas de póker. Asegúrate de que lo entiende. Lo haré. Gracias, Lucas. No sé cómo... No tienes que darme las gracias. Solo déjame llevarte a cenar mañana por la noche. Al mismo sitio, a la misma hora. Asentí, demasiado abrumada para hablar. Se marchó sin decir nada más, sus pasos resonando en la escalera. Cerré la puerta con llave y me desplomé en el sofá, temblando de alivio y de algo más, algo que se parecía peligrosamente a la confianza. Llamé a Tyler a las 7 de la mañana. Le dije que la deuda estaba saldada, que estaba a salvo, que tenía que prometerme que nunca volvería a jugar. Lloró, me lo prometió y me dio las gracias una y otra vez. ¿Cómo has conseguido el dinero?, me preguntó. Un amigo me ha ayudado. ¿Qué tipo de amigo tiene $12,000 sin hacer nada? El tipo que tiene restaurantes y propiedades inmobiliarias. No te preocupes por eso. Hannah, te lo devolveré, te lo juro.
En cuanto me gradúe y consiga un trabajo, te devolveré hasta el último centavo. Tú concéntrate en graduarte. Y Tyler, aléjate de las partidas de póker. Aléjate de cualquier cosa que parezca problemática. Lo haré. Lo prometo. Te quiero. Yo también te quiero. Esa noche quedé con Lucas en vela, pero no como habíamos acordado. Cuando llegué, él ya estaba sentado. Se sirvió vino y esbozó una leve sonrisa al verme. ¿Tyler está bien?, preguntó cuando me senté. Conmocionado, pero bien. Quiere conocerte, darte las gracias. No es necesario. Para él sí lo es. Le has salvado la vida, Lucas. O, al menos, le has salvado de que le rompieran las piernas. Hice una llamada. Eso es todo. Dio un sorbo a su vino. La Bratva no volverá a molestarle. Me he asegurado de ello. Quería preguntarle cómo. Quería saber qué tipo de poder tenía Lucas para hacer que los mafiosos rusos se echaran atrás con una simple llamada telefónica. Pero también temía la respuesta. Tengo que encontrar la manera de pagarte, le dije en su lugar. No, no tienes que hacerlo. Son $12,000, Lucas. No es nada. Para mí sí lo es. Se inclinó hacia adelante. Hannah, no quiero tu dinero. Lo que quiero es que dejes de cargar con todo tú sola. Cuidas de todo el mundo, de tus pacientes, de tu hermano. Pero ¿quién cuida de ti? Me las arreglo. No deberías tener que conformarte con arreglártelas. Su mano cubrió la mía sobre la mesa. Cálida, firme. Déjame ayudarte a llevar parte del peso. Es lo único que te pido. Bajé la mirada hacia nuestras manos, hacia la forma en que sus dedos se curvaban alrededor de los míos, como si fuera lo más natural del mundo. En algún momento de las últimas 5 semanas, esto había dejado de ser solo cenas con el hijo de un paciente que había perdido. Se había convertido en algo más profundo y complicado. Me estoy enamorando de ti, susurré, y no sé si es una buena idea. Probablemente no. Su pulgar trazó círculos en mi palma. Pero yo también me estoy enamorando de ti. Lo estoy desde que te vi arrodillado bajo la lluvia en la tumba de mi madre. Lucas, tu mundo es peligroso. Soy cirujana. Salvo vidas. No sé cómo existir en un lugar donde disparan a la gente y las deudas se pagan con amenazas. No tienes por qué existir en ese mundo. Lo mantengo separado. Siempre lo he hecho. Me apretó la mano. Pero no te voy a mentir, Hannah. Estar conmigo conlleva riesgos. La gente sabrá que estás relacionada conmigo. Eso te convierte en un objetivo potencial. Entonces quizá deberíamos dejar esto antes de que vaya más lejos. ¿Es eso lo que quieres? Le miré a los ojos. Vi la misma soledad y el mismo dolor que yo sentía. Vi a alguien que entendía la pérdida de una manera que la mayoría de la gente no podía. Vi a un hombre que lo dejó todo para ayudar a mi hermano en mitad de la noche sin pedir nada a cambio. No, admití. Eso no es lo que quiero. Entonces dejemos de darle vueltas al asunto. Seamos simplemente dos personas que se encontraron en un cementerio y decidieron que quizá el dolor no tiene por qué llevarse en soledad. Cenamos y hablamos de todo menos de la deuda y el peligro. Me contó que su tía iba a celebrar su cumpleaños. Yo le hablé de una operación especialmente difícil que tenía programada. Nos reímos de los chistes malos de Anony, compartimos el postre y nos cogimos de la mano sobre la mesa como adolescentes. Más tarde, cuando me acompañó al coche, me atrajo hacia él y me besó por primera vez. Al principio con suavidad, luego con más intensidad. Sus manos me acariciaron la cara como si fuera algo precioso, algo que valía la pena proteger. Te mantendré a salvo, me susurró al oído. Te lo prometo. Y a pesar de todas las razones lógicas para no hacerlo, le creí. 5 semanas se convirtieron en 6, luego en 7. Seguimos cenando 2 veces por semana. Los miércoles por la mañana en el cementerio se convirtieron en algo que compartíamos, de pie uno al lado del otro frente a la tumba de María. A veces hablábamos, a veces guardábamos silencio. Conocí a su tía Rosa, que dirigía Bella y me pellizcaba las mejillas mientras decía que estaba demasiado delgada. Conocí a más miembros de su familia en una fiesta de cumpleaños en la que todos hablaban rápidamente en italiano y nadie me preguntó a qué me dedicaba. Megan finalmente me acorraló al respecto durante una cirugía particularmente larga.
Llevábamos 4 horas con un triple bypass. El paciente estaba estable y nuestras manos se movían en sincronía. ¿Me vas a contar algo sobre ese hombre misterioso con el que llevas saliendo 2 meses? Me preguntó por encima del pitido de los monitores. No hay nada que contar. Estás radiante, Hannah. Ahora sonríes. De hecho, la semana pasada te tomaste un día libre. Eso no es nada. Se llama Lucas. Nos conocimos en un cementerio. Es complicado. ¿Cómo complicado? Su familia se dedica al negocio de la importación y exportación. Megan resopló. Eso es un eufemismo para referirse a la mafia, ¿no? Mis manos se detuvieron por una fracción de segundo. ¿Qué te hace decir eso? Porque tengo ojos y cerebro. Los restaurantes caros, la forma en que de repente eres muy vaga sobre dónde pasas tu tiempo, el hecho de que la deuda de juego de tu hermano desapareciera misteriosamente. Me miró por encima de su mascarilla quirúrgica. No te estoy juzgando, estoy preocupada. No tienes por qué preocuparte, Hannah. Esa gente es peligrosa. Él no es peligroso. No para mí. ¿Cómo lo sabes? Porque me cogió de la mano cuando no podía dormir. Porque me escuchó cuando le hablé de María sin juzgarme. Porque cuando aparecí en su apartamento una noche después de perder a un paciente, me abrazó y me dejó llorar sin hacer preguntas. Simplemente lo sé, le dije. Terminamos la operación en silencio. El paciente sobrevivió. Probablemente saldría del hospital en una semana. Otra vida salvada. Otra marca en mi tarjeta de redención. Pero esa noche, todo cambió. Estaba saliendo del hospital alrededor de las 9 cuando Lucas llamó. Su voz era diferente, tensa de una manera que nunca había oído antes. Hannah, necesito que hagas algo por mí. No hagas preguntas, solo haz exactamente lo que te diga. Se me revolvió el estómago. ¿Qué pasa? Ha habido un incidente. Uno de mis hombres ha recibido un disparo. No puede ir al hospital sin que intervenga la policía. Necesito tu ayuda, Lucas. No puedo operar fuera de un hospital. Es ilegal. Podría perder mi licencia. Sé lo que te estoy pidiendo, y no te lo pediría si hubiera otra opción. Su voz se quebró ligeramente. Es el hijo de mi tía, el hijo de Rosa. Tiene 19 años, Hannah. Si no recibe ayuda en la próxima hora, va a morir. Rosa, la mujer que me decía que estaba demasiado delgada y me daba de comer hasta que no podía moverme, cuya risa llenaba Bellanada todas las noches, que había perdido a su marido hacía 5 años y vivía para sus hijos. ¿Dónde estás? Me dio una dirección en Quincy. Trae todos los suministros médicos que puedas llevar. Yo tendré todo lo demás que necesites. Colgué. Me quedé en el aparcamiento, tratando de decidir si estaba a punto de tirar por la borda toda mi carrera, mi licencia, mi capacidad para ejercer la medicina. Todo por lo que había trabajado desde que tenía 19 años y decidí ser médico. Pero la cara de Rosa seguía apareciendo en mi mente. Su amabilidad, la forma en que me había acogido en su familia sin dudarlo. Volví al interior, cogí material del almacén de urgencias y llené un kit quirúrgico con todo lo que podría necesitar para una herida de bala. Antibióticos, suturas, anestesia local, instrumental quirúrgico. Cualquiera que lo comprobara sabría lo que había cogido, pero ya me preocuparía de eso más tarde. Utilicé mi tarjeta de identificación para sacar el kit bajo la categoría de traumatología, lo habitual en casos de víctimas múltiples, de modo que si la farmacia revisaba los cajones, la encuesta diría que se trataba de un reabastecimiento legítimo. No engañaría para siempre a un investigador decidido, pero me dio tiempo y evitó que el turno de noche se viera sorprendido por la falta de instrumentos. El trayecto hasta Quincy duró 25 minutos. La dirección era una casa en una calle tranquila. Las luces estaban encendidas y había un todoterreno aparcado en la entrada. Lucas me recibió en la puerta antes de que pudiera llamar. Gracias por venir, enséñame al paciente. Me condujo a través de una modesta sala de estar hasta lo que parecía un dormitorio reconvertido. El chico, y era solo un chico a pesar de tener 19 años, yacía sobre una mesa cubierta con sábanas de plástico. Tenía la cara pálida, los labios azulados y estaba entrando rápidamente en estado de shock. ¿Cómo se llama?, pregunté, dejando mi equipo. Marco,
Está perdiendo mucha sangre. Me acerqué a Marco. Evalué la herida. El punto de entrada estaba en la parte inferior derecha del abdomen. No había herida de salida. La bala seguía dentro, probablemente alojada cerca del hígado. Esto era malo. Esto era muy malo. Necesito que todos salgan excepto Lucas. Y necesitaba más luz. La sala se despejó. Lucas colocó lámparas alrededor de la mesa de operaciones improvisada. Me lavé las manos en un lavabo cercano, me puse los guantes y respiré hondo para tranquilizarme. Esto va a ser difícil. Nunca he operado fuera de un hospital. Si algo sale mal, confío en ti, dijo Lucas simplemente. Hice la incisión y encontré el fragmento de bala alojado peligrosamente cerca de la arteria hepática. Lo extraje con cuidado con unas pinzas, con las manos firmes a pesar de que mi corazón latía a toda velocidad. Reparé el daño en el tejido circundante, comprobé si había hemorragia interna y suturé capa por capa. 2 horas. Me llevó 2 horas de la cirugía más intensa que había realizado nunca. Cuando finalmente di un paso atrás, el color de Marco había mejorado. Sus signos vitales se estaban estabilizando. Necesita control antibiótico. Si le sube la fiebre o muestra signos de infección, necesitará un hospital de verdad. Recibirá atención las 24 horas del día. Me aseguraré de ello. Lucas me puso la mano en el hombro. Le has salvado la vida. Bajé la mirada hacia mis manos cubiertas de sangre, hacia el quirófano improvisado, hacia la cirugía ilegal que acababa de realizar. Había violado todos los códigos éticos que había jurado respetar. Salvaste a un chico de 19 años que cometió un error estúpido. ¿Qué error? ¿Qué le pasó? Una disputa territorial. Estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Lucas me llevó al baño, me ayudó a lavarme la sangre. Se ocuparán de los responsables. ¿Qué significa eso? Significa que no tienes que preocuparte por eso. Sus manos eran suaves mientras me limpiaba la sangre de los dedos. Mantengo esa parte de mi vida alejada de ti. Siempre lo haré, Lucas. Acabo de realizar una cirugía ilegal a un miembro de una banda. Ya estoy involucrado. No, eres un médico que ha salvado una vida. Eso es todo. Pero ambos sabíamos que no era tan sencillo. Esta noche había cruzado una línea. Había utilizado mis habilidades médicas para ayudar a la organización de Lucas. Me había convertido en cómplice del mundo en el que él operaba. Cuando salimos de la casa 2 horas más tarde, después de haber revisado a Marco por última vez y haberle dado instrucciones detalladas para su cuidado, estaba agotada. Temblaba. Lucas me llevó de vuelta a mi coche en el hospital y su mano encontró la mía a través de la consola central. Siento haberte puesto en esa situación, dijo en voz baja. ¿Volverá a pasar? Haré todo lo que esté en mi mano para asegurarme de que no vuelva a pasar. Eso no es un no. No, no lo es. Aparcó en el estacionamiento del hospital, apagó el motor y se volvió hacia mí. Hannah, si quieres alejarte de mí, lo entenderé. Lo que te pido que formes parte es complicado, peligroso e injusto. Pensé en Rosa, en Marco, apenas mayor que Tyler, en las manos de Lucas limpiando con tanto cuidado la sangre de las mías, en la tumba de María y el dolor compartido, y en cómo había salvado a mi hermano sin dudarlo. No voy a alejarme, me oí decir, pero necesito que me prometas algo. Lo que sea. No más mentiras. Si pasa algo, si hay peligro, dímelo. O estoy en esto o no estoy. No puedo estar a medias. Lucas me tomó el rostro entre las manos. Me besó con fuerza, con desesperación. Estás dentro, completamente dentro, y haré todo lo que pueda para mantenerte a salvo. Esa noche fui a casa y me quedé en la cama hasta el amanecer, preguntándome en qué me había metido, preguntándome si salvar una vida valía la pena comprometer todo lo demás. Pero cuando cerré los ojos, lo único que veía era cómo Marco recuperaba el color y su respiración se estabilizaba. Su vida continuaba porque yo había estado allí. Lo había salvado. Pasara lo que pasara, enfrentara las consecuencias que enfrentara, lo había salvado. Y tal vez eso era lo único que importaba. Los días posteriores a la operación de Marco se difuminaron. Seguí con mi rutina en el hospital,
realizando operaciones con manos firmes, mientras mi mente repetía una y otra vez lo sucedido aquella noche. La sangre, la mesa de operaciones improvisada, la forma en que Lucas me había mirado después, como si hubiera hecho algo heroico en lugar de algo que podría costarme la licencia médica. Las preocupaciones de Megan resonaban constantemente en mi cabeza. No se equivocaba, era peligroso, pero cada vez que pensaba en dejarlo, recordaba la cara de Lucas cuando hablaba de su madre. La forma en que había salvado a Tyler sin dudarlo, cómo me había hecho sentir menos solo en mi dolor. 3 días después de la operación de Marco, Lucas apareció en mi apartamento con comida para llevar de un restaurante italiano del que nunca había oído hablar. Esta vez no era Bellanota, era un lugar más tranquilo, más íntimo. ¿Cómo está Marco?, le pregunté mientras nos sentábamos en mi sofá con los recipientes de pasta. Se está recuperando bien, no hay infección. Quiere darte las gracias personalmente, pero le he dicho que eso no va a pasar. Bien, enrollé la pasta en mi tenedor. Lucas, tenemos que hablar de lo que pasó. Lo sé. Dejó la comida y se giró para mirarme de frente. Te puse en una situación imposible. Te pedí que comprometeras todo en lo que crees, y lo volvería a hacer si eso significara salvar al hijo de Rose. Pero entiendo si eso hace que quieras alejarte. No quiero alejarme. Eso es lo que me asusta. Lo miré a los ojos. Debería sentir horror por lo que hice. Pero cuando pienso en Marco muriendo en esa mesa porque me negué a ayudar, no puedo arrepentirme. Eres una buena persona, Hannah. Demasiado buena para mi mundo. Deja de decir eso. No soy una inocente atrapada en tu oscuridad. Tomé una decisión. Elegí salvarlo. Te elegí a ti. Le cogí la mano. Pero necesito saber qué es lo que realmente estoy eligiendo. No me mantengas más al margen de tu vida. Si vamos a hacer esto, necesito la verdad. Lucas se quedó callado durante un largo rato. Luego se levantó, se acercó a mi ventana y miró hacia la calle oscura. Mi familia lleva 4 generaciones en Boston. Empezó mi bisabuelo, que protegía a los negocios italianos del norte de la ciudad. Cuando mi abuelo tomó el relevo, controlábamos la mitad del barrio. Mi padre amplió el negocio a actividades legales, pero la otra faceta nunca desapareció. ¿Qué otra faceta, concretamente? Sobre todo el juego. Algunas importaciones y exportaciones que no siempre son legales. No traficamos con drogas. No traficamos con personas. Esas son líneas que no cruzamos. Se volvió hacia mí. Pero seguimos siendo delincuentes, Hannah. Seguimos haciendo daño a quienes se cruzan en nuestro camino. Seguimos operando al margen de la ley. Y el tiroteo de Marco, la organización rival, la tríada china llamada Dragon Verde, han estado invadiendo el territorio que hemos controlado durante 20 años. Ha habido incidentes. Marco estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. ¿Van a empeorar la situación? Estoy tratando de negociar un acuerdo, pero estas cosas no siempre terminan pacíficamente. Apretó la mandíbula. Por eso necesito que entiendas el riesgo. Si estás conmigo, te conviertes en un objetivo. No de inmediato, no directamente, pero la gente sabrá que eres importante para mí. Eso te hace vulnerable. ¿Y si estoy dispuesta a correr ese riesgo? ¿Por qué lo estarías? Porque cuando estaba con él, la culpa por María me resultaba soportable. Porque me miraba como si fuera más que una cirujana que había fallado a alguien. Porque, por primera vez en 2 años, sentí que podía volver a respirar. Porque me estoy enamorando de ti, dije en voz baja. Y creo que tú también te estás enamorando de mí. Lucas cruzó la habitación en 3 zancadas, me levantó del sofá y me besó como si se estuviera ahogando y yo fuera el aire. Cuando por fin nos separamos, ambos jadeando, apoyó su frente contra la mía. Lo estoy. Estoy completamente enamorado de ti. Lo estoy desde que te vi llorando bajo la lluvia sobre la tumba de mi madre. Entonces lo resolveremos juntos. Me besó de nuevo, esta vez más despacio, con más cuidado, como si estuviera memorizando la forma de mi boca. Terminamos en mi dormitorio, enredados en una maraña de miembros y confesiones susurradas. Me habló de la cicatriz que tenía en el hombro, resultado de una pelea cuando tenía 16 años.
Yo le hablé de los ataques de pánico que había tenido después de la muerte de María. Trazamos un mapa de los daños que cada uno había sufrido y decidimos que eran hermosos. En fin, las semanas siguientes siguieron un patrón. Pasaba los días en el hospital, las noches con Lucas en su casa o en la mía, los miércoles por la mañana en el cementerio y 2 cenas a la semana con su familia. Tyler vino a visitarnos un fin de semana, conoció a Lucas, dijo que era intenso pero que estaba bien, y luego me llevó aparte para preguntarme si estaba segura de lo que estaba haciendo. Ni un poco, admití, pero lo estoy haciendo de todos modos. Ten cuidado, Hannah. Eres la única familia que me queda. Tú también. No más apuestas. No he vuelto a tocar una carta desde aquella noche. Lo prometo. Pero la paz no duró. Nunca dura en el mundo de Lucas. Estaba terminando el papeleo después de una larga operación cuando sonó mi teléfono. El nombre de Lucas apareció en la pantalla. Respondí sonriendo. Hola, justo estaba pensando en ti. Hannah, escúchame con mucha atención. Su voz era gélida. Tienes que salir del hospital ahora mismo. No vayas a tu coche. No vayas a casa. Hay una cafetería 2 manzanas al oeste. Ve allí. Mis hombres te esperarán. Se me heló la sangre. ¿Qué está pasando? La tríada. Saben lo nuestro. Tengo información. Están tramando algo. Puede que no sea nada. Puede que sea una amenaza contra ti para llegar a mí. No voy a correr riesgos. Lucas, no puedo irme así sin más. Tengo paciencia. Hannah, su voz se quebró ligeramente. Por favor, hazlo por mí. Nunca antes le había oído sonar asustado. Eso, más que nada, me hizo actuar. Cogí mi chaqueta, le dije a la enfermera jefe que tenía una emergencia familiar y prácticamente salí corriendo del hospital. La cafetería estaba llena. Encontré una mesa al fondo, pedí algo que no bebí y esperé. 20 minutos más tarde, 2 hombres con trajes oscuros se acercaron a mi mesa. Doctor Collins, estamos aquí para llevarlo a un lugar seguro. Lo seguí hasta una camioneta. Era diferente a la de Lucas, pero tenía el mismo aspecto general. Me llevaron a un edificio en el centro de Boston. Era un edificio de apartamentos de lujo, de esos con porteros y vestíbulos de mármol, en el último piso. Me llevaron adentro. El apartamento era enorme. Ventanas de suelo a techo con vistas a la ciudad, muebles modernos y elegantes. Y Lucas, paseándose cerca de las ventanas, con el teléfono pegado a la oreja, hablando rápidamente en italiano. Me vio, terminó la llamada inmediatamente, cruzó la habitación y me abrazó. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Qué está pasando? La tríada ha atacado uno de mis envíos. 3 de mis hombres han muerto. Y dejaron un mensaje. Se apartó con el rostro sombrío. Saben lo tuyo. Enviaron fotos tuyas saliendo del hospital. Dijeron que me quitarían lo que me importa a menos que me retire de su territorio. Se me revolvió el estómago. Están amenazando con matarme. Están amenazando con intentarlo. No lo conseguirán. Me tomó el rostro entre las manos. Te quedarás aquí hasta que esto se resuelva. Este es mi apartamento privado. Nadie lo conoce, excepto mis personas de confianza. Estarás a salvo. Ya había informado a un detective amigo que solo se preocupaba de que yo siguiera con vida el tiempo suficiente para testificar si algo afectaba a mi lado de la línea. Sin amenazas, sin presiones, solo el entendimiento pragmático de que mantenerme con vida beneficiaba a todos. ¿Durante cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario, Lucas. No puedo desaparecer sin más. Tengo operaciones programadas, pacientes que dependen de mí. Se lo comunicaré a Megan Foster. Diremos que has tenido una emergencia familiar, que has tenido que salir de la ciudad durante una semana. No puedes trastocar toda mi vida. Puedo y lo haré si eso te mantiene con vida. Ahora su voz era firme. Esto no es negociable, Hannah. Te quedarás aquí bajo vigilancia hasta que se elimine la amenaza. ¿Y cómo piensas eliminarla? Sus ojos se oscurecieron. Sin embargo, tengo que hacerlo. Entendí lo que quería decir. Iba a matarlos. Los hombres que me amenazaban morirían. Y Lucas sería quien lo haría. ¿Cuántos? Susurré. ¿Cuántos? ¿Qué? ¿A cuántas personas vas a matar? A tantas como sea necesario. Debería haberme horrorizado.
Debería haber salido corriendo y gritando, pero allí, en sus brazos, sabiendo que esas personas querían hacernos daño, a él y a mí, lo único que sentí fue una sombría aceptación. Ese era su mundo. Ese era el precio de amarlo. Prométeme algo, le dije. Lo que sea. Prométeme que volverás, que no morirás tratando de protegerme. Te lo prometo. Me besó en la frente. Siempre volveré contigo. Se marchó 20 minutos después con 6 hombres armados. Me dejó en aquella torre de cristal con 2 guardias apostados fuera y la orden de no salir bajo ningún concepto. Me quedé de pie junto a la ventana contemplando las luces de la ciudad, preguntándome cuántas de ellas se apagarían esa noche por mi culpa. El peso era una tortura. Las horas se alargaban hasta convertirse en una eternidad. Llamé a Tyler y le dije que estaba bien, pero que no podía hablar mucho. Intenté dormir, pero no pude. Me limité a dar vueltas por el apartamento como un animal enjaulado. Mi teléfono sonó a las 3 de la madrugada. Era Lucas. Ya está hecho, dijo. El agotamiento se notaba en cada sílaba. Ahora estás a salvo. ¿Cuántos? Silencio. Luego, 7. Los líderes de la tríada han desaparecido. El resto se alineará o se dispersará. En cualquier caso, no irán a por ti. 7 personas muertas por mi culpa. Porque me había enamorado de un hombre cuyo mundo resolvía los problemas con balas. Estaré allí en 20 minutos, dijo Lucas. Quédate donde estás. Cuando llegó tenía sangre en la camisa. No mucha, solo unas salpicaduras en el cuello que se le habían pasado al limpiarse. Parecía agotado, atormentado, como si hubiera envejecido 10 años en una noche. Debería haberle tenido miedo. Debería haber visto a un asesino, pero lo único que vi fue a un hombre que había hecho cosas terribles para mantenerme a salvo. Ven aquí, le dije. Ha venido. Déjame abrazarlo. Déjame limpiarle la sangre del cuello con un paño húmedo. Déjame ser lo que le recuerde que sigue siendo humano. Lo siento, me susurró al oído. Siento mucho que ahora formes parte de esto. Yo elegí esto. Te elegí a ti. Me aparté para mirarlo. Pero Lucas, no podemos seguir haciendo esto. No puedo vivir esperando la próxima amenaza, la próxima guerra, la próxima vez que tengas que matar a gente para protegerme. Lo sé, estoy trabajando para cambiar las cosas, para que el negocio sea más legítimo. Lleva tiempo, pero lo estoy intentando. ¿Cuánto tiempo? 1 año, quizá 2. Pero lo conseguiremos. Te lo prometo. Sus manos enmarcaron mi rostro. Te construiré una vida en la que no tengas que tener miedo, en la que nuestros hijos no crezcan en este mundo. Nuestros hijos. Lo dijo con tanta naturalidad, como si fuera un hecho que tuviéramos un futuro. ¿Has pensado en eso? Le pregunté. Tener hijos conmigo todos los días. Lo besé lenta, profunda y desesperadamente, saboreando el futuro que me prometía. La vida que podríamos tener si sobrevivíamos lo suficiente como para reclamarla. Hicimos el amor en esa torre de cristal mientras amanecía sobre Boston, con ternura y pasión y con la certeza de que esa noche habíamos cruzado otra línea. 14 personas muertas por la guerra territorial que Lucas había librado. Y yo lo amaba de todos modos. Quizás eso me hacía estar rota. Quizás eso me hacía cómplice. Pero allí, tumbada en sus brazos, mientras la luz de la mañana se derramaba por el suelo, lo único en lo que podía pensar era que volvería a elegirlo una y otra vez, aún sabiendo el precio que eso suponía. 3 meses después de que terminara la guerra con la tríada, me mudé de mi apartamento en Dorchester. Lucas insistió en que me quedara con él en su mansión de Beacon Hill. El lugar era enorme, 3 pisos de ladrillo y puertas de hierro y seguridad que hacían que Fort Knox pareciera informal, pero se sentía como un hogar, su hogar, y poco a poco, también el mío. Renuncié a St. Mary's 2 semanas después de mudarme. Ya no podía conciliar las dos mitades de mi vida. La doctora que salvaba a todo el mundo y la mujer que había realizado una cirugía ilegal a un miembro de una banda, que amaba a un hombre responsable de 14 muertes. Megan intentó convencerme de que no lo hiciera mientras tomábamos un café por última vez. Estás tirando por la borda tu carrera, me dijo, con preocupación grabada en su rostro. Todo por lo que has trabajado desde los 19 años.
No lo estoy tirando por la borda, la estoy reorientando. Lo había pensado detenidamente. La fundación de la familia de Lucas financia clínicas comunitarias en el norte. Necesitan un director médico, alguien que supervise las operaciones, contrate personal y se asegure de que las personas que no pueden permitirse una atención médica regular reciban tratamiento. Eso es trabajo benéfico. Hannah, eres una de las mejores cirujanas cardiotorácicas que he visto nunca. Y seguiré siendo cirujana, solo que en una clínica en lugar de en un hospital. Seguiré salvando vidas, solo que serán otras. Me estudió durante un largo rato. Lo quieres mucho, más de lo que creía que podía querer a alguien. Entonces espero que él te merezca. Me apretó la mano. Sé feliz, Hannah, y llámame si necesitas algo. Le prometí que lo haría, y cuando me envió un mensaje a la mañana siguiente, solo para ver cómo estaba, respondí por una vez, en lugar de dejar que el mensaje se quedara sin respuesta hasta que la preocupación se convirtiera en silencio. Cualquier cosa. El trabajo en la clínica resultó ser justo lo que necesitaba. Menos presión, más conexión con los pacientes, personas que no podían permitirse un seguro, que tenían 3 trabajos solo para alimentar a sus familias. Traté de todo, desde infecciones leves hasta problemas cardíacos graves. Creé un programa para pacientes diabéticos y colaboré con hospitales locales en los casos que requerían cuidados más intensivos. Rosa trabajaba allí 2 días a la semana, encargándose de tareas administrativas y traduciendo para los pacientes de habla italiana. Marco, completamente recuperado de su herida de bala, comenzó la universidad con planes de convertirse en asistente médico. Tyler nos visitaba una vez al mes. Seguía sintiéndose incómodo con Lucas, pero agradecido por la felicidad de su hermana. Los miércoles por la mañana en el cementerio continuaban. Lucas y yo nos quedábamos juntos junto a la tumba de María, a veces llevando flores, a veces simplemente permaneciendo en un cómodo silencio. La culpa se había suavizado con el paso de los meses, pero no había desaparecido. Nunca lo haría, pero ya no me aplastaba. Un miércoles concreto a finales de marzo, inusualmente cálido, con los cerezos empezando a florecer por todo Boston. Nos quedamos junto a la tumba de María más tiempo de lo habitual. Lucas había estado callado toda la mañana, distraído de una forma que no era propia de él. A mi madre le habrías encantado, dijo de repente. Te habría acogido en la familia con los brazos abiertos. Probablemente habría empezado a planear la boda en cuanto te hubiera conocido. Ojalá la hubiera conocido de verdad, no solo como paciente. Era terca, obstinada, tenía ideas muy concretas sobre cómo debían hacerse las cosas. Sonrió levemente. A veces me recuerdas a ella, por tu forma de mantenerte firme. No dejas que nadie te pisotee. ¿Ese es un cumplido? Es una observación y sí, un cumplido. Se volvió hacia mí y me tomó ambas manos entre las suyas. Hannah, sé que nuestra relación comenzó de una manera poco convencional, que hemos pasado por cosas que la mayoría de las parejas no experimentan en toda su vida, pero te has convertido en todo para mí. Me haces querer ser mejor. Me haces creer que puedo ser más que el papel que heredé. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Lucas, ¿qué estás diciendo? Se arrodilló frente a la tumba de su madre. Sacó una pequeña caja de terciopelo del bolsillo de su chaqueta, la abrió y reveló un anillo, sencillo y elegante, con un único diamante que reflejaba la luz de la mañana. Estoy diciendo que te amo más de lo que creía capaz de amar a nadie. Que viste lo peor de mi mundo y decidiste quedarte de todos modos. Que quiero pasar el resto de mi vida haciéndote tan feliz como tú me has hecho a mí. Su voz era firme, pero sus manos temblaban ligeramente. Hannah Carter Collins, ¿quieres casarte conmigo? Las lágrimas corrían por mi rostro. Pensé en el largo camino que nos había llevado hasta allí, mi fracaso al no poder salvar a su madre, las visitas al cementerio, la cirugía ilegal, la violencia y el peligro, la forma en que había salvado a Tyler sin dudarlo, cómo me miraba como si yo fuera lo único que importaba. Sí, susurré, y luego más alto. Sí, me casaré contigo. Me deslizó el anillo en el dedo, se puso de pie y me atrajo hacia él para darme un beso que sabía a promesa y redención.
Cuando finalmente nos separamos, riendo y llorando, vi flores frescas en la tumba de María que no estaban allí cuando llegamos. Lirios blancos, iguales a los que yo había traído la primera vez. ¿Tú has puesto eso?, le pregunté. Mi tía Rosa. Le dije que hoy le iba a pedir matrimonio. Quería asegurarse de que mi madre estuviera aquí en espíritu. Miré las flores, la tumba de la mujer cuya muerte nos había unido. Gracias, María, dije en voz baja, por todo, por criarlo bien, por unirnos de alguna manera. Cuidaré de él, lo prometo. Lucas me rodeó con sus brazos por detrás, apoyando la barbilla en mi hombro. Ella lo sabe, de alguna manera, creo que ella lo ha estado orquestando desde el principio. Nos quedamos así durante mucho tiempo. Luego volvimos a la mansión y llamamos a todos nuestros conocidos. Rosa lloró y enseguida empezó a planear la boda. Anthony felicitó a Lucas e hizo bromas inapropiadas sobre despedidas de soltero. Tyler voló desde una conferencia para reunirse con nosotros para cenar. Le dio la mano a Lucas y le dijo que no lo estropeara. La boda se celebró 4 meses después en una pequeña iglesia en el extremo norte, la misma en la que se había celebrado el funeral de María. Me pareció adecuado, como si estuviéramos cerrando un capítulo y abriendo otro en el mismo espacio sagrado. Llevaba un sencillo vestido blanco. Lucas llevaba un traje negro que le hacía parecer una estrella de cine. Rosa lloró durante toda la ceremonia. Tyler me acompañó al altar con lágrimas en los ojos. Megan fue mi dama de honor, todavía un poco preocupada, pero apoyándome. Cuando el sacerdote me preguntó si aceptaba a Lucas Grimmel como mi esposo, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, miré esos ojos oscuros que habían visto tanto dolor y dije, sí, lo acepto, sin dudar. Y cuando me besó como su esposa, la iglesia estalló en aplausos. La recepción fue en Bellanote, con todo el restaurante reservado para la familia y los amigos cercanos. Había comida italiana para alimentar a un ejército, vino que fluía sin cesar, música y baile hasta las 2 de la madrugada. La tía de Lucas bailó con él y le susurró algo en italiano que le hizo reír. Tyler se emborrachó y dio un discurso embarazoso sobre cómo yo siempre había sido demasiado seria y que era bueno verme feliz. Al final de la noche, Lucas y yo nos quedamos en la terraza trasera del restaurante, contemplando el horizonte de Boston. Me puso su chaqueta sobre los hombros para protegerme del frío. ¿Te arrepientes de algo?, me preguntó en voz baja. De nada. Solo lamento que mi madre no esté aquí para verlo. Me atrajo hacia él, pero creo que ella lo aprobaría. Creo que estaría feliz de que nos hubiéramos encontrado. Sé que lo estaría. Apoyé la cabeza en su hombro. Lucas, hay algo que tengo que contarte. Suena siniestro. No lo es, al menos espero que no lo sea. Respiré hondo. Estoy embarazada, de 6 semanas. Lo descubrí hace 3 días. Se quedó completamente inmóvil. Luego me giró, con las manos en mis hombros y los ojos muy abiertos. Estás embarazada. Vamos a tener un bebé. Vamos a tener un bebé. La alegría en su rostro era indescriptible. Me levantó, me giró y me besó con fuerza. Vamos a tener un bebé, repitió, como si no pudiera creerlo. ¿Estás feliz? Feliz es poco. Me sentó con delicadeza y puso una mano sobre mi vientre, a un plano. Un bebé. Nuestro bebé. Sé que no es el momento perfecto. Acabamos de casarnos. La clínica aún se está consolidando. Es el momento perfecto. Todo esto es perfecto. Me besó de nuevo. Te quiero, Hannah Grimmel. Te quiero a ti y a nuestro bebé más que a nada en este mundo. 6 meses después, de pie frente a la tumba de María, un miércoles por la mañana a principios de otoño, le susurré la noticia. Siento no haber podido salvarte, pero te prometo que cuidaré de tu hijo y de tu nieto. Me aseguraré de que sepan quién eras, de tu bondad y tu fuerza. Vivirás a través de nosotros. Lucas se arrodilló a mi lado, con su mano cubriendo la mía sobre la lápida. Gracias, mamá, dijo en voz baja, por todo, por enseñarme lo que es el amor, por traer de alguna manera ajena a mi vida, por darme la oportunidad de ser mejor de lo que era. Nos quedamos allí hasta que el sol se elevó.
hasta que el calor tocó nuestros rostros, hasta que la paz se apoderó de nosotros como una bendición. Luego salimos del cementerio de la mano, listos para afrontar lo que viniera después. Juntos, siempre juntos. La vida no era perfecta. El mundo de Lucas seguía teniendo peligros, seguía teniendo complicaciones que nunca desaparecerían por completo. Pero habíamos construido algo real a partir del dolor, la culpa y las segundas oportunidades. Habíamos construido una familia, habíamos construido un futuro. Y allí, de pie, con su mano en la mía, con nuestro hijo creciendo dentro de mí, supe que volvería a elegir esta vida una y otra vez.